Buenas tardes, Luisa, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, está bien. Vale, Luisa, vamos a esperar unos 3 minuticos y arrancamos, ¿listo? Buenas tardes, cordial y extensivo saludo para todos. Bendiciones. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Vale, estamos esperando unos 3 minuticos para arrancar, ¿vale? Hola, Karen. Hola, Luisa, cuéntame. Una preguntita, mi Karen. ¿Esa reunión es para los cuatro grupos o solamente para este grupo? ¿O es para todos? Esta reunión es para la mentoría en inclusión social, para quienes están ya en la montaña de inclusión. Ah, ok, ok, listo, dale. ¿Listo? Ok, mi Karen. Vale.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me observan bien? Bien, mi Karen, ya sí te oigo bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ante todo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la mentoría de inclusión social para nuestra fecha de hoy, que el día de hoy vamos a trabajar la identificación alrededor del territorio mediante análisis de contexto, apoyado en algunas metodologías, entre ellas la cartografía social y también la identificación con el reconocimiento de diferentes formas de economía comunitaria a partir de la estrategia del Círculo de Economías Comunitarias, en donde vamos a abordar la economía popular, la economía solidaria, la economía comunitaria y las economías feministas. En INDE, que es la plataforma que estamos manejando, ustedes van a encontrar tanto la presentación que les voy a proyectar hoy como el entregable, que es poder pues acercarnos a un ejercicio ya muy propio, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tratar de desarrollar la actividad a partir de lo que dialoguemos hoy. En la mentoría han podido ingresar a INTE sin problema. Bueno. Entonces, voy a permitirme proyectar la presentación del día de hoy. Entonces, como les estaba diciendo, estamos en nuestro entrenamiento 5 dentro de nuestra montaña de inclusión social y hoy abordaremos la temática de territorios y economías alternativas. De cara a esto, vamos a acercarnos a una de las estrategias, digamos, que nos puede ayudar muchísimo para poder abordar ese diálogo entre el territorio y la economía, que es la cartografía social, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos en los territorios y demás, tenemos una cartografía como la que vemos allí en papel periódico, con marcadores y demás. La idea es que también podamos, cuando ya tenemos muchas cartografías, poder unirlas más como en la que está hacia el otro lado y poder mirar qué comparten, qué relaciones se generan. Cuando hablamos del territorio, es importante entender que hay dos formas de enunciar o de definir como tal el territorio. Una es el territorio y otra la territorialidad. Quizás en algunos textos o en algunos contenidos en redes sociales escuchamos que habrán personas que hablan de los territorios, de la importancia del territorio, de defender las territorialidades y demás. Entonces, la idea es que podamos nosotros en esta mentoría identificar cuáles son los elementos que comparten estos conceptos y que los distancian, ¿sí? Son dos conceptos complementarios. Entonces, cuando hablamos del territorio, estamos hablando como si estuviéramos hablando de un contenedor de la vida colectiva humana. Es decir, es donde transcurre lo que sucede con todos y todas en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, no es solo lo que transcurre en el ahora, sino lo que ha transcurrido antes, es decir, en nuestros pasados, y la forma en la que las comunidades con las que trabajamos proyectan su futuro, ¿sí? En este sentido, el territorio no es simplemente un escenario, un lugar, sino que es ese espacio donde se desarrollan diálogos, en donde existen unos sujetos que lo cohabitan, ¿sí? Y aquí es donde viene la complementariedad con la territorialidad, ¿sí? Como el territorio es donde transcurre la vida,
donde nos encontramos con el otro y con la otra, cuando hablamos de la territorialidad, hablamos de cómo nosotros en ese encuentro usamos el territorio, ¿cierto? ¿Qué usos les damos en términos ancestrales, en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales? ¿Cuáles son las apropiaciones que tenemos como sujetos y colectividades de ese territorio? ¿Sí? ¿Cuáles son las pertinencias de cara a o por qué nos parece, por ejemplo, importante ciertos lugares, qué significado tienen esos lugares, cuáles son sus nociones de representación, si son un lugar sagrado, si son un lugar de importancia histórica. Entonces, allí es donde encontramos la territorialidad. Entonces, generalmente todos y todas nosotras habitamos un territorio, es decir, nuestras vidas cotidianas transcurren en unos escenarios sociales, pero no solo transcurre nuestra vida allí, sino que con las otras personas con las que habitamos esos espacios, pues establecemos relaciones, tenemos una serie de significados y formas de representación y formas de apropiación del territorio y la territorialidad. Hay una noción que me gusta mucho trabajar cuando trabajo en comunidad, que es una noción del territorio como espacio social, ¿sí? Esta es una definición hecha por un autor que se llama Henry Lefebvre, quien plantea que el territorio como un espacio social, es decir, como un espacio en el que transcurre esa significación del territorio que vimos ahorita, y la territorialidad es producido, ¿sí? También con la participación de las personas. Y en ese sentido reconocemos que existen tres formas de entender el territorio desde el Lefebvre. Me gustaría saber si me están escuchando bien antes de continuar. ¿Me escuchan bien? Luisa, ¿me escuchan bien? Sí, Vicane, yo te oigo bien. Bueno, vale, perfecto, vale. Listo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este autor? Él dice que cuando habitamos un espacio social, ese espacio social es percibido por nosotros y por las personas de una manera. Es decir, nosotros lo entendemos de una manera, ¿cierto? Por lo que hacemos en esos espacios, por cómo hablamos, por cómo nos relacionamos, ¿sí? Por nuestras experiencias. A eso es lo que Lefebvre denomina el espacio percibido, porque es una percepción que tienen las personas. Pero esa percepción no siempre está en diálogo en cómo agentes externos, como las instituciones, como las políticas, ven nuestro territorio. Entonces, esas formas o esas visiones de expertos y de actores externos institucionales o individuales es lo que Lefebvre denomina como el espacio concebido. Es decir, esas institucionalidades conciben el espacio de unas maneras que no necesariamente dialogan con la forma en la que nosotros los percibimos. Y por último, él dice que hay unas formas de vivir el espacio. Y eso tiene que ver con la forma en la que nosotros hablamos de nuestro territorio, la forma en la que comunicamos eso que percibimos de nuestro territorio, no solo como individuos, sino como actores sociales. Entonces, cuando hablamos de los vínculos, de los imaginarios, de los afectos sociales, eso es lo que denomina Lefebvre el espacio vivido, ¿sí? Y esos tres componentes, el espacio vivido, el espacio concebido y el espacio percibido, es lo que se denomina desde este autor como la dialéctica alrededor del territorio como espacio social. Cuando nosotros hablamos de nuestros territorios, ¿sí? Podemos incluso hablar de que hay unas formas en las que los sujetos perciben el territorio como un entramado comunitario, como un entramado de sentidos, ¿sí? Que no está solo relacionado con lo humano, sino con la naturaleza, con los animales y demás.
no siempre esa visión que yo tengo allí sobre esa percepción va a coincidir con lo que la institucionalidad o otras formas de vida conciben alrededor de mi territorio. Porque estas tres ópticas, o digamos que esas tres gafas, podríamos decirlo, esas tres formas de mirar el territorio nos sirven mucho, porque todos los territorios son percibidos por sus comunidades de determinada manera y por lo tanto son vividos de determinadas maneras. Pero esos territorios también dialogan con otras colectividades y con otras institucionalidades. Entonces, van a estarse enfrentando todo el tiempo con esas formas de concebir el territorio. En este sentido, entonces, como para resumir, entonces, el concebido es ese espacio de los expertos, de los científicos, de los planificadores. Mientras que lo percibido se refiere a esa realidad de la vida cotidiana, hacia cómo se intercambian, por ejemplo, mercancías, dinero, cómo se transita, cómo me movilizo, ¿sí? Y cómo se reproduce la vida social allí. Y lo vivido, entonces, tiene que ver con esas formas en que nosotros autoordenamos nuestro territorio, pero también buscamos formas, nuevas posibilidades de habitarlo o de resignificar. En este sentido, uno podría preguntarse acerca del territorio. Y encontramos entonces que es este sistema de relaciones muy complejo, en donde no simplemente se trata de decir los límites son estos, aquellos, ¿sí? Sino que está atravesado por tradiciones, por formas de lenguaje, por formas de trueque, por formas de relacionamiento, pero también por todas esas acciones que como habitantes de un territorio como espacio social generamos para transformar nuestra realidad territorial. Ahora bien, ¿esto cómo dialoga con la cartografía? La cartografía social es una metodología de investigación de carácter participativo, ¿sí? Que tiene como objetivo reflexionar con los actores sociales que habitan un territorio, la forma en la que ellos perciben, viven y qué identifican ellos de cómo se concibe ese territorio en el que viven. A eso se le llama una reconstrucción virtual porque no podemos como tomar todo el territorio y poderlo poner en un lugar, sino que lo que hacemos es mapearlo. Digamos que lo que se hace son unos mapas alrededor de cómo la gente piensa su territorio para ir descubriendo cómo se ha producido socialmente ese espacio social y cuáles son como los significados que tienen los pobladores sobre él. ¿Para qué se utiliza mucho la cartografía social? Se utiliza sobre todo para tres acciones o tres orientaciones. Para la planeación, para planear, para formas de planeación social, para formas de intervención social y para procesos de investigación social. Cuando hablamos de la cartografía en espacios que quieren hacer ejercicios de planeación o de respuesta a planeaciones externas, la cartografía social permite el reconocimiento crítico de la realidad a partir, ¿cierto?, de argumentos tanto organizacionales como institucionales y como de las comunidades de cara a unas acciones puntuales que se quieren desarrollar en el territorio. Entonces, digamos un ejemplo muy puntual, cuando hablamos de los planes de ordenamiento territorial o cuando hablamos, por ejemplo, de las consultas previas, cuando algunas empresas quieren poner, no sé, una hidroeléctrica en un escenario. ¿Sí? Ahí la cartografía es muy importante y es una herramienta muy útil para las comunidades. Hablamos de la cartografía social en momentos de intervención social cuando queremos, ¿cierto?, acompañar a las comunidades a fortalecer sus discursos, sus conocimientos, a poder quizás dar cuenta en la forma en la que ellos han transformado sus formas de relacionamiento y de manejo de conflictos, por ejemplo, o de ordenamiento de los residuos sólidos, ¿sí? Y queremos que algunos procesos que vienen de la institucionalidad no entren a reñir, sino dialogar con lo que ya existe. Para eso sirve mucho la cartografía social. Y en términos de investigación social,
voy a hablar específicamente, por ejemplo, en escenarios de como el conflicto armado, que es como el ejemplo que aparece allí en la presentación, es cuando el territorio nos habla, ¿sí? Y la gente nos habla a partir de lo que sucedió en el territorio como un espacio habitado donde han transcurrido conflictos, injusticias, y eso permite unas lógicas de enunciar los hechos victimizantes y sistematizar lo ocurrido. Si ustedes observan con detenimiento, la imagen que está en la presentación, esta es una cartografía social hecha con niños, niñas y adolescentes. Y allí encontramos aspectos muy simbólicos. Generalmente yo sugiero mucho construir los símbolos por las que se llama en cartografía social como las convenciones con la gente, porque las personas pueden tener, por ejemplo, caritas felices, caritas tristes, en este caso los niños, que tienen un significado para ellos y que es más fácil para nosotros acompañando estos procesos, pues poder entenderlos o preguntar por qué, ¿sí? En esta cartografía encontramos unas narrativas. La casa que más color tiene es la escuela, ¿sí? Y la casa de techo azul es una casa en donde habitaban actores armados. Esta cartografía tiene una condición de presente y de futuro. De futuro, cuando habla de los sueños de los niños, las niñas y los adolescentes, de que exista un parque infantil, de que la escuela siga siendo un lugar alegre, pero también habla de un presente complejo en donde habitan actores armados y donde muchas veces los niños son, digamos que, utilizados como mensajeros. Esta cartografía habla de muchas condiciones alrededor del territorio, desde los colores, desde los símbolos. La idea es que todos y todas nosotras podamos hacer uso de las cartografías para el bien social, ¿sí? Aquí aparece otra. Entonces, específicamente, en el ejemplo que les quise traer hoy, en contextos de conflicto y construcción de paz, ha ayudado a profundizar en la forma en la que las personas perciben su territorio, ¿cierto? En términos de espacio y tiempo, pero también ha ayudado a delimitar con claridad tanto hechos victimizantes como presencias y ausencias de los actores sociales, de poder identificar claramente quiénes son población víctima, en qué momento lo fueron, cuáles son las determinaciones o cosas que agudizaron el conflicto en la zona, y nos permite hacer procesos de construcción de memoria desde abajo, es decir, desde la voz de las personas que habitan directamente los territorios. Ahora, esto nos ayuda a entender que el territorio puede mapearse, ¿sí? Es decir, puede generarse un mapa que nos va a hablar de esas tres dimensiones, de cómo se concibe, cómo se ha vivido y cómo se percibe, ¿sí? Podemos hacer bajo esto diferentes tipos de mapas, ¿sí? Si vamos a hablar de cartografías a partir de mapas de condiciones objetivas, vamos a hablar de mapas que van a hablar de cómo se administra el territorio, cómo está organizado en términos de infraestructura, cómo se está generando las lógicas de economía y ecología y manejo de recursos al interior del territorio. También se puede hablar de mapas de relaciones sociales que pueden ser favorables o no favorables, y mapas de conflictos que pueden ser del carácter de lo social, armado y estructural, o de conflictos un poco más vecinales, comunales, veredales, ¿sí? Y hay otros mapas, en mi caso particular me gustan mucho los mapas según el tiempo, porque creo que eso ayuda muchísimo a hablar de un antes, de un durante y de cómo lo pensamos a futuro. Hablamos de los mapas del pasado que nos hablan de cómo ese territorio estaba organizado, cómo era vivido, cómo era percibido, cómo era concebido, de cómo es el ahora, ¿sí? Y del cómo nos gustaría que fuera, ¿sí? Estos mapas pueden ustedes usarlos cara a cada uno de sus proyectos, de cara a cada uno de sus planes o intereses de reconocimiento territorial en sus, digamos que en sus propias iniciativas. En conclusión, la cartografía nos permite plasmar a través de una representación gráfica
el conocimiento que un conjunto de personas tienen. Puede ser niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, jóvenes, hombres y mujeres adultos, adultos mayores. Y no solo nos permite reconocer cómo habitan, cómo viven ese territorio, sino cuáles son las historias que le dan forma, no alimentan el territorio. Por ejemplo, a veces en las comunidades en las que vivimos hay espacios que son como un límite invisible, ¿sí? Los niños sin necesidad de decirles muchas veces o las familias saben que hacia allá no se debe ir por una historia que rodea ello, ¿sí? La idea es que cuando podamos mapear los territorios en los que habitamos y queremos trabajar, podamos espacializar y poder graficar hechos, eventos, situaciones que han sido amenazantes, que han vulnerado, que han permitido el goce o no goce de los derechos de las comunidades, cuáles han sido esos impactos y demás. Esto nos ayuda a su vez a construir memorias sociales, tanto de hechos como de situaciones que marcan a las comunidades y a sus territorios. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que eh, el grupo en que estamos aún no han terminado todo el curso. El curso anterior era diseño e innovación en modelo de negocio. Entonces veo que Sí, acá en esta reunión estamos solamente 4 asistentes. sí, Eh, ¿Qué sucedería? ¿Esta reunión está grabándose? Sí, se está grabando. sí, claro que sí, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me están escuchando? Sí, señor, yo te estoy Se escuchando. paralizó. Sí, yo te estoy escuchando. Ah, perfecto. La pregunta es, la reunión se está grabando, entonces en la medida de las posibilidades que nos hagan enviar, nos envíen a nuestro correo la grabación para poderla replicar con los demás compañeros y así no quedar con la duda, porque veo que no está acá presente el resto del grupo. Tengo una pregunta de cara a esto. Ustedes ya en esta montaña debieron haber visto dos grabaciones. Una de conceptos básicos y enfoques poblacionales. Una masterclass que está grabada de derechos humanos. Otra de construcción de paz. ¿Mm? Y esta que está para hoy. No, lo que Me, pasa es que, disculpe, diga, la mentoría pasada no pudimos tener acceso porque el link estaba, no sé, o sea, no se pudo, en realidad aparecía error y no pudimos tener acceso a esta información. sí, Entonces, señor. eso sucede. En esta sí, normal, ingresamos y se da cuenta, estoy acá, puntualito, pero entonces me gustaría tener esa información, ya sea por correo o las grabaciones que han hecho, para compartirla con los demás compañeros que no están presentes. O sea, esa es la solicitud que de manera muy amable Claro que les sí. hago. No te preocupes, claro que sí. Te voy a mostrar antes de continuar, si esto me lo permite. Todas las pasadas está grabada el espacio, entonces no te preocupes que se van a poder, digamos que adelantar en lo que corresponda. Si ustedes Perdón, mi Karen. dime, Como lo dime. dice el compañero, pues a mí me gustaría también como si del correo mío me lo pudieran enviar, pues por la mentoría que estaba el 12 de, o sea, de todos los que tú acabas de mencionar, pues yo no pude conectarme a la de la mentoría del 12 de noviembre y las tres que tú Sí, acabas de decir. Entonces me gustaría como para poderlas escuchar y claro aprender que sí. el tema. Claro, en la plataforma van a encontrar la primera mentoría, que es de conceptos básicos y enfoques poblacionales.
que ahí van a encontrar la grabación y la explicación de qué son los enfoques de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de acción sin daño, el enfoque diferencial. Eso lo van a, igual yo, pues eso lo encuentran en el entrenamiento 1 de su montaña, ¿sí? Voy a proyectarles y ustedes me dicen si lo ven, ¿vale? ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Hola. Sí, yo lo estoy viendo, mi Karen. Listo, entonces acá está. En el entrenamiento 1 encuentran los conceptos básicos y los enfoques poblacionales. ¿Listo? En el entrenamiento 2 van a encontrar una masterclass sobre los derechos humanos, que también está grabada. Y adicional a esto, van a encontrar una mentoría sobre construcción de paz desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Listo? Hay un reto que está en el entrenamiento 4 que ya es de manera autónoma, que no tiene grabación, que es que reconozcan un poco los mecanismos de participación ciudadana. A la fecha, a hoy, estamos en el entrenamiento 5, que es territorio y economías alternativas. Cuando ustedes ingresan allí, van a encontrar, ¿sí?, la presentación que yo les estoy haciendo en este momento. Y adicional a eso, pues los estudiantes que no pudieron conectarse van a encontrar acá también algunos recursos y entre ellas la grabación, ¿vale? Entonces no se preocupen que ahí ya va a estar la grabación. ¿Listo? Y pues se van adelantando de los temitas que vimos con antelación, que fue el de los enfoques poblacionales, que está en el entrenamiento 1.1, que acá también van a encontrar la presentación y van a encontrar la grabación. ¿Listo? ¿Vale? Para que también puedan decirle a sus compañeros. Y pues bueno, ya no pudimos conectarnos, pero nos podemos adelantar, no se preocupen. ¿Listo? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Mi Karen, todo eso lo encuentro en Indie. Sí, ¿En Indie? señora. Todo está allí, sí, señora. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, ahora la idea es que podamos, ya que tenemos claro qué es la cartografía, que sabemos que representa gráficamente conocimientos y experiencias de las comunidades, podamos no solo identificar, digamos que esos conocimientos y experiencias de cara a conflictos, a construcción de paz y demás, sino también de cara a economías alternativas, porque esto nos va a ayudar muchísimo a identificar aliados, ¿sí? Para cada uno de los proyectos, para cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Y para eso, entonces, yo les propongo que reconozcamos otras formas de economía, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que vivimos en un contexto con una lógica económica, ¿cierto? Establecida. Sin embargo, hay otras formas de economía que podemos identificar en nuestros territorios, como son las economías comunitarias, ¿sí? En donde los sujetos políticos hacen uso de manera diferencial de sus territorios y negocian desde patrones más éticos, más equitativos, más amigables con el medio ambiente, procesos de consumo, de bienes comunes y de intercambio. En ese sentido, ¿qué entendemos
como economía alternativa. Es esas economías que están situadas en los territorios, que se dan a pequeña y gran escala, pero que están basadas en formas de reciprocidad, de trabajo comunitario, de gestión y autogestión por parte de las comunidades y de horizontes de vitalidad, de tratar de mantener la vida, ¿sí? Allí se plantean formas de transformación que no solo impliquen el consumo como pasa en el modelo de producción capitalista, ¿sí? Además, las economías alternativas nos llevan a pensar no solo acciones de interés de tipo individual, sino también de interés de bienes comunes y de intereses colectivos que nos ayuden no solo a sobrevivir, sino a tener lógicas de relacionamiento y reproducción, digamos que más justas o integrales de la vida. Por eso, cuando hablamos de economías alternativas, hablamos de que se tiene una ética económica más comunitaria, en donde no solo se cuestionan las lógicas de intercambio, sino también la lógica de cómo se paga el trabajo, cómo se distribuyen las tareas, cuáles son las relaciones de confianza que establecemos. ¿Listo? En este sentido, ¿qué implica para nosotros en esta montaña pensarnos el territorio y la economía? ¿Sí? Primero, nos implica reconocer, ¿cierto?, nuestro propio territorio y lo que hemos estado haciendo para vivir en él. Además, nos invita a reconocer esas formas en que nosotros de manera conjunta, ¿sí?, con otros, con otras y con otras, hemos tratado de generar bienestares colectivos, formas más sostenibles de cuidar la naturaleza, de generar riqueza para poder vivir bien, y nos invita también a pensar esos espacios donde interactuamos y qué roles hemos venido estando desempeñando. Esto nos invita también a identificar que existen diferentes formas de economía, ¿sí? Y que no todas están en el marco de la teoría fuerte del capitalismo, sino que hay algunas que se asumen desde su forma de producción más mínima hasta sus formas de comercialización como anticapitalistas, como que conviven, ¿cierto?, con el capitalismo, pero como una opción distinta dentro de este modo de producción. En ese sentido, nosotros, nosotras y nosotras vamos a identificar nuestras propias experiencias de nuestros contextos, ¿sí?, alrededor de cómo nuestros emprendimientos, nuestras formas de cooperación, nuestras formas de organización pueden de pronto estar ancladas en alguna de estas lógicas de economía, ¿sí?, o podemos tener aliados o aliadas allí. Entonces, voy a arrancar por la economía popular. Generalmente cuando hablamos de economía popular, hablamos de una economía más informal, ¿cierto? Más del carácter de la solidaridad, de poder mirar marcos en donde podemos unir, por ejemplo, cada uno de nuestros emprendimientos y hablar, ¿sí?, de unas identidades, por ejemplo, como emprendedores, ¿sí?, y hacer unas críticas más fuertes, digamos que a esas lógicas que han privilegiado las comercializaciones a gran escala. Por otra parte, encontramos las economías solidarias que están muy ligadas a la constitución de cooperativas, ¿sí?, a esas formas en donde no queremos seguir siendo informales como en lo popular, sino queremos ser empresas solidarias, una empresa de economía social en donde vamos a intercambiar, retribuir desde lógicas de reciprocidad. Entonces, la economía solidaria está más anclada a la constitución del cooperativismo, ¿sí? En ese sentido, su proyecto es poder hablar
de prácticas de organización solidaria, donde tanto coexistan intereses individuales como lógicas de competitividad en términos más colectivos. Por el otro lado, tenemos las economías comunitarias, que son más situadas. Es decir, son muy pequeñas, son muy micro, ¿sí? Y generalmente están basadas en nociones de trabajo pago, ¿sí? Digamos que por asumir una condición por ejemplo, arar la tierra, yo tengo unos beneficios o unos derechos sobre eso que se produce. Y aquí no se habla de bienes individuales, sino se habla de bienes comunes. Por lo tanto, se habla de bienes colectivos. Entonces, aquí esta perspectiva está más cercana a una tendencia de lo comunitario, ¿sí? A todo es de todos, no le pertenece a nadie en específico. Y por otra parte, tenemos las economías feministas que tienen como anclaje fundamental el género, ¿sí? En donde ha tratado de generarse la posibilidad de reconocimiento no solo del trabajo productivo, sino del trabajo reproductivo, de procesos de justicia social y de reconfiguración de la idea de lo económico en esas formas de distribuir las acciones de trabajo de cuidado y trabajo productivo. En este sentido, la economía feminista también considera el impacto que tiene el modo de producción sobre grupos étnicos, sobre clases populares y por lo tanto tiene, ¿sí?, una idea de sostenibilidad multidimensional. ¿A qué me refiero con lo multidimensional? A que existan lógicas de equidad en términos salariales, en términos de raza, en términos de acceso a bienes y servicios, ¿sí? Y a poder generar procesos de democratización y socialización de los cuidados en los hogares, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos, este es un círculo en donde la idea es que nosotros podamos identificar en dónde están nuestros aliados y nuestros propios emprendimientos, ¿sí? Si yo estoy más cercano a las cooperativas de consumo o estoy más cercanos a las cooperativas de trabajadores por su característica de producción familiar, o si estoy más cercano a esos procesos de colectivización de la tierra, o estoy más cercano a lógicas de cooperativa, ¿sí? La idea es que todas estas formas de economía, al ser alternativas, no riñan ni peleen entre ellas, sino puedan integrarse, ¿sí? Desde lógicas económicas más solidarias que reconozcan la educación, la energía, la necesidad de la comunidad, de tener espacios seguros, del cuidado del agua, ¿sí? Y podamos reconocer con estos círculos de la economía quiénes podrían ser aliados o aliadas fundamentales dentro de nuestros territorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de esta mentoría hay como una tarea, una entrega. Primero vamos a construir cómo haríamos un ejercicio de cartografía en nuestros territorios. Allí ustedes van a encontrar unos ejemplos, ¿sí? De qué es lo que quiero graficar, cómo lo voy a graficar con la gente. Entonces, por ejemplo, vamos a elaborar un mapa de dibujo del territorio identificando las diferentes formas de economía y esas percepciones que tienen las comunidades alrededor de esas diferentes formas de economía, ¿sí? Cuáles son los emprendimientos, en qué instancias se encuentran, ¿sí? Cuáles son nuestros principales obstáculos, nuestras principales facilidades. Después de eso, vamos a hacer una serie de preguntas. Yo acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo de la cartografía que está dentro de la presentación, pero, por ejemplo, ¿qué lugares visitamos? ¿Qué actividades solemos hacer en los lugares? ¿Cuáles son nuestros medios de movilización? ¿Cuáles son los nombres o sobrenombres de esos espacios? ¿Cuáles son los lugares que prefieren las comunidades visitar y cuáles no?
cuáles visitaban o dónde comercializaban sus productos y ahora no pueden por X o Y razón, qué espacios consideramos seguros, peligrosos o importantes para la comunidad y pues cómo desearíamos ver esos espacios y esas formas comunitarias en un futuro. En este sentido, yo les propongo que dentro de su entrega ustedes se piensen unos momentos de cómo hacerlo. Una cartografía no dura menos de 2 horas, aproximadamente puede durar entre 2 horas a 4 horas. Eso depende mucho de la disposición de las personas, pero quiero que se proyecten cómo harían ese ejercicio y cómo lo van a hacer. Entonces, ¿cómo podemos hablar con la gente de cuál es el interés, cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuáles son como las preguntas que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a socializar el ejercicio? ¿Y cómo va a ser esto útil para nuestro plan social? ¿Sí? Y por último les dejo como algunos ejemplos de materiales o recursos que uno necesitaría: colores, grabadora, papel craft, cinta, hojas blancas, libreta, apuntes, bolsas plásticas para envolver los mapas y que a uno no se le moje, en fin. Entonces, adicional a esto que yo les acabo de presentar, hay algunos recursos o enlaces adicionales que están como tal en la plataforma, ¿sí? Allí ustedes pueden acceder a esos, a esos recursos, ¿sí? Eso está en la guía del entrenamiento del territorio y las economías alternativas. No sé si tienen alguna pregunta. De pronto por problemas de conectividad hay mensajes que no alcancé a escuchar. Sí, Hoy, en el día de hoy fue que ingresé, o sea, a realizar el curso de inclusión, sí, ¿sí? señor. O sea, no había Sí, tenido la oportunidad, dándole a la espera a los demás compañeros que terminaran el curso, o sea, para no dejarlos rezagados. sí, señor. A raíz de la mentoría del día de hoy, tomé la decisión de iniciar el curso de inclusión. Sí, Entonces, señor. respecto a la cartografía, ahí dice que el objetivo es diseñar una cartografía. Esta Sí, señor. cartografía la va a encontrar uno en el transcurso de la realización del curso de inclusión, o en su defecto hay un espacio para montarla en la plataforma. O sea, Hay un espacio. La idea es que hoy yo les explique un poquito cuál era el diálogo entre territorio, economía y cartografía, y tú aquí en el INDE, en el entrenamiento 5 y 5.1, vas a encontrar, ¿sí? Una guía, estoy lejos, ¿cierto? estoy lejos, Dime. estoy lejos, Vas a estoy encontrar una. lejos, estoy en el uno nada más. Sí, pero digamos que no te preocupes que puedes irte adelantando, ¿sí? Ya que hoy escuchaste un poco esto, puedes empezar por ahí, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar la presentación que les hice hoy, ¿sí? Van a encontrar además algunos ejemplos y la idea es que ustedes puedan subir a la plataforma, ¿cierto? El enlace o la cartografía que hicieron, identificando pues su territorio, lo que ustedes y digamos que consideran importante de cara a las economías, ¿sí? Que fue uno de los elementos que hablamos hoy, ¿sí? Entonces, como que ustedes puedan hacer uso de esos recursos que hay allí. Todo está, digamos que en la plataforma. Yo no creo que haya ningún problema con que, por ejemplo, empiecen haciendo este, ¿sí? Si ya estuvieron aquí, ya lo escucharon, pues empiecen por este y se van adelantando de los otros entrenamientos, ¿sí? Quizás les quede incluso más fácil hablar con sus compañeros y compañeras, contarles un poquito de lo que se trató hoy y quizás dialogarlo. Y si, por ejemplo, comparten lógicas de territorio y demás, poder dialogarlo.
y ya irse adelantando en el transcurso de la semana de las otras grabaciones que son también, digamos que son sesiones de más o menos 45 minutos, 50 minutos, ¿sí? ¿Listo? Esto, mi Karen, una pregunta, ¿será que tú, desde más o menos tengo, no tengo ni idea, pues quiero aprender, pero ¿será que yo me puedo comunicar contigo? Porque mi esposo está junto conmigo, como por vía WhatsApp para explicarnos bien, o sea, porque ahorita estoy conectada, metida a Inde, pero no sé qué paso a seguir, cómo llegar ahí donde tú me dices que está todo, mentoría, eso, eso. Entonces no sé cómo quedarle, si me hago entender. Ok, pues bueno, mira, según lo que nos Yo, explica, pero mi Karen, es dime, que yo lo estoy haciendo a través del celular, no tengo computador, entonces todo lo hago desde el sí. celular. Sí, claro, y esa plataforma es un poco pesada. Lo que yo te sugiero es que a nosotros nos dijeron el día de ayer que iba a haber como un chat. Entonces, déjame, yo pregunto, ¿sí? Para que les pasen ese enlace, para que podamos comunicarnos por ahí. ¿Listo? Entonces eso tocaría el tutor o el mentor que los pusieron a cada grupo, los Creo haga que no llegar. es, creo que sí, también está con el tutor, pero también van a hacer chat con nosotros. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, déjame, yo pregunto para que les envíen, digamos que el lugar a donde se comuniquen con nosotros para estas dudas y preguntas. Ok. ¿Listo? Listo, pues, estimados y estimadas, muchas gracias por participar. Yo voy a estar también muy pendiente de que nos envíen ese enlace para estarnos comunicando y así poderles apoyar en el desarrollo. Y pues no se preocupen, si empezaron hoy, hasta hoy, empiecen con esta y se van adelantando en el resto. ¿Listo? Y nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias a usted, muy amable de su parte, bendiciones para todos. Que Muchas estén muy Karen, bien. gracias, mi Vale, Karen. Feliz sábado y Dios te listo. bendiga. Y amén, igualmente, que estén muy bien. Hasta luego, Karen, feliz tarde. Chao.